sabemos cuándo será. Quiero preguntarle a los dos, saltar de estos temas políticos y hablar de una persona que murió hace poco y que además yo la conocí mucho y la verdad que la consideré una de las intelectuales más importantes del país, que es Beatriz Arlo, que ahora se entró en una situación muy rara porque su herencia es caótica. Sí, pasó algo... ¿Se puede hacer eso, lo que ella hizo? Bueno, no sabemos bien, a ver, de qué estamos hablando. Creo que a esta altura ya los que nos están viendo conocen el caso, pero nunca viene mal refrescarlo. Beatriz Arlo, que murió el 17 de diciembre pasado, tenía un marido con el que estaba casada desde hacía 50 años. Pero separada hace 50. Sí, pero separada hace más o menos el mismo tiempo que llevaba de casada. Y estaba en pareja desde hacía 40 años. Claro, con su pareja que todo el mundo conocía, que había fallecido poco antes de la muerte de ella. Pero ella seguía en buenos términos con su ex marido, que seguía siendo el marido en los papeles porque nunca se habían divorciado. Beatriz Arlo nunca tuvo hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre se presenta, el marido, a iniciar la sucesión de Sarlo, como una sucesión sin herederos forzosos y sin testamento. ¿Con qué objetivo? Y eso él lo dice incluso en la justicia. Con fines filantrópicos, o sea, que la obra de ella y que sus bienes y demás estén destinados a probablemente una fundación. No lo explicita, pero esa era la idea de él y de sus amigos, de los amigos de Sarlo, hacer una fundación y preservar la obra de Sarlo. Bueno, la enorme sorpresa fue que apareció el portero del edificio en el que vivía Beatriz Arlo con una nota, si quieren la miramos, pero una nota que él dice: esto es un testamento, está hecho de puño y letra por Beatriz Arlo, que ahí vemos, Alberto Mesa, tal es el nombre del portero, quedas a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedas a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo, Beatriz Arlo, firma, fecha. Bueno, esto, primer discusión. Esto ahora, es un testamento. No dice que va a quedar de dueña. Bueno. Ella lo que dice va a quedar a cargo. Bueno, primero, ¿esto es un testamento? Bueno, es un testamento válido, un testamento hológrafo. Habrá que ver, ahora se va a peritar esto cuando el caso vuelva de la Cámara porque están discutiendo la condición del ex marido. La justicia lo excluyó porque hay un artículo específico que dice que si vos ya claramente no seguís en pareja, estás excluido de la sucesión. Entonces está el caso en la Cámara. Cuando esto vuelva de la Cámara van a hacer un peritaje. Primera cuestión ¿es un testamento válido? Bueno, si tiene fecha, firma y fue escrito de puño y letra por ella, lo es. Eso es lo que va a determinar el calígrafo. Pero después el gran tema es lo que vos estás planteando. Y esa es la cuestión central. ¿Quedás a cargo? Claro, no dice vas a ser el dueño. ¿Quiere decir vas a ser el dueño, sí o no? Claro. Cuando dice quedás a cargo de mi gata, claro, entendemos que sí. Quedás a cargo hasta que se resuelva de quién es el departamento, no sé. Claro, pero ¿por qué lo escribió en esos términos? Una persona como Beatriz Arlo, claro, que más allá de que al final de su vida ella no estaba en las mismas condiciones que estaba antes, pero en principio no hay ningún motivo para dudar de su lucidez, eso también podría ser impugnado. Pero tenemos este documento. Ahora, ¿qué pasa si este documento se considerara que no es válido o que quedás a cargo no quiere decir sos mi heredero, te lo estoy legando? Bueno, esto sería una herencia vacante, porque hasta ahora a su marido la justicia no le está reconociendo esa condición. Y esto este artículo que dice que si vos ya no seguís en pareja con quien, aunque estés casado, no rige. Eso es lo que viene incluso del Código de Vélez Sarsfield. ¿Sabés que me comentaba una abogada civilista que eso lo pone Vélez Sarsfield a instancias de su hija porque tenía una cuestión familiar personal en esa situación? Sí, había una vieja cuestión. Bueno, con un prócer. Bueno, entonces, o sea, esto ya existía desde añares en el Código Civil. Claro. Entonces, esta parte quedaría fuera y entraría un nuevo actor, ser una herencia vacante. Entonces se queda el Estado de la Ciudad de Buenos Aires con los bienes de Beatriz Arlo. A ver, hay una parte... Porque si no hay que aclarar esto, que si no hay herederos, si nadie se presenta como heredero, se queda como heredero el gobierno del distrito donde está la propiedad. Sí, claro, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, hay una albacea, que es Silvia Zaita, que fue una discípula y amiga muy cercana, una intelectual muy importante, que siguió la obra de Beatriz Arlo, que es a la que ella le encomendó su obra. Entonces, en principio, hay cosas que en este momento estarían protegidas. Pero bueno, si hubiera algún heredero, esto podría modificarse. Lo cierto es, no hay herederos forzosos y la discusión
discusión hoy está en esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con su exmarido? Y básicamente, ¿qué pasa con el encargado? ¿Y qué significa quedás a cargo? ¿Por qué elige esta fórmula, claro. no? ¿Qué reflexión, Marcelo? Porque además están también los derechos de autor Claro. de los libros Sí, de Beatriz están Arlo, además todos los se van a derechos de seguir autor, sin ninguna vendiendo. duda. Eso igual no le tocaría, perdón, al encargado del edificio, No, porque al porque encargado le está hablando estamos de- hablando exclusivamente está de el uno. Ella departamento. tiene 2 departamentos, su departamento en el que vivía en Caballito y una oficina en la calle Talcahuano. Claro. En este caso estamos hablando exclusivamente en lo que Del- incumbe al del encargado, departamento donde vivía. y de la gata. Todo lo demás quedaría por fuera. En todo caso, la discusión es si esto iría o no a su expareja, a Claro. su exmarido. Claro. Primero que uno de los pocos efectos piadosos de la muerte es que uno ya no se tiene que hacer cargo de este tipo de cosas. No tiene que hacer trámite después Claro, de morir. menos mal que Beatriz no se enteró. No tiene que hacer ningún trámite. Es algo, ¿qué voy a hacer cuando me muere? Pero No, también, no tiene que... pero te pregunto, Eso es a uno. vos como escritor Sí. intelectual, hay Eh, cierto descuido de ustedes también con esto, con respecto del... Porque a Legítimo. Borges le pasó lo mismo. Legítimo. Y ahí yo creo que aparece que es legítimo el descuido. Uno no tiene por qué pensar qué va a pasar después de su muerte. Claro. Es uno de nuestros pocos atributos, de las cosas de las que no nos tenemos. Es problema que de encargar. otra gente, ¿no? Tenemos derecho a eso, no solo los escritores. Segundo, la importancia de la familia y de la propiedad privada, que a menudo se subestima o se habla en contra como si fuera algo reaccionario. Claro. Y eso resuelve muchas cosas. La sangre, el legar las cosas naturalmente es menos malo que estos quilombos que se arman, con perdón, que estas disputas que se arman cuando no se sabe a quién pertenecen Claro. las cosas finalmente. Y por último, lo que destacabas del derecho a autor. A los 50 años de la muerte de un autor, los derechos de autor quedan libres. Sí, sí, pero no hay más faltan royalties, 50 años. los puede publicar cualquiera. Pero durante 50 años pertenecen a los herederos o a quien el autor haya determinado. Pero yo creo que la mejor herencia que deja un autor son sus ideas, son sus ficciones, el cuento, la novela. Claro. Y eso es del que lo quiera O el leer. ensayo en el caso de... Y finalmente, perdón, no quiero subestimar el tema, pero estamos hablando de algo materialmente muy, muy discreto, ¿no es cierto? No va a alterar demasiado el patrimonio ni de la ciudad ni del que lo reciba. No, porque... No, sobre todo no de la ciudad, ¿no? Probablemente de lo que lo reciba puede ser que sí. De todas Sí. maneras, vos sabés que es un caso de estudio muy interesante. En primer lugar, estamos hablando de este caso porque es Beatriz Arlo, ¿no? Y además por lo interesante de pensar que ella deje esta nota que abre este interrogante, es casi como de novela, ¿no? Claro. Esto, que es parecido a lo que pasaba con Borges, como vos bien decías, Claro. porque Borges no deja un testamento. Así Y se es. la pasaron buscando el testamento y finalmente terminaron siendo beneficiarios de sus bienes, sus sobrinos. Sí, sobre todo los derechos de autor de Borges. Claro, que y son- ahí bueno, Y hay una historia de ficción que es idéntica, que es la del encargado de Francella, Claro. que una señora de la edad de Sarlo le deja Claro, su claro. departamento literalmente al perdón, es personaje. Kodama lo que estoy diciendo. No hablamos de Borges, pero en realidad estamos Sí, hablando sí. de María Kodama cuando hablamos de Borges, Correcto. ¿no? Estamos pensando en Borges porque son los derechos de él, pero en realidad sobre las cosas de él, pero era María Kodama. Y en este caso, vos sabés que respecto de lo de Kodama, cuando muere María Kodama y está este tema de, bueno, hay testamento, no hay testamento, ¿dónde está? Vos sabés que Beatriz Arlo habla de, bueno, ¿qué hacer con esto? Habría que hacer una biblioteca de Borges. O sea que ella incluso había participado de algún modo de la discusión pública Claro. sobre el destino de los bienes de Borges después de la muerte de María Kodama. Y así todo deja esta nota que nos llena de incertidumbre de a ver qué es lo que realmente ella quiso decir. Lo que dicen los tribunales es, bueno, esto va a ser sujeto a una interpretación judicial. ¿Qué entiende el juez? ¿Qué significa esto que ella ha dicho? ¿Y quién tiene la última palabra en este caso? La justicia, el juez. Ella, El sí. juez tiene que... ¿Es el en juez primer lugar, solamente? bueno, no, es el juez y después están todas las instancias de apelación. De hecho, en este momento el expediente está en la Cámara porque lo que están discutiendo, pero eso parece un poco más claro, es si le corresponde o no a su marido, con quien no tenía una relación de pareja actualmente, heredarla o no, pero está este tiene una artículo... relación hace 50 años. Por eso, y hay un artículo que específicamente habla de la cuestión, con lo cual él aparentemente está bien excluido de por lo menos es lo que dicen los Sí, especialistas. pero también es cierto que él estuvo acá cuando murió Beatriz Sarlo y él autorizó, Sí. como esposo que no se había divorciado, la cremación Sí. de Beatriz Sarlo, porque esa había sido lo que ella le había dicho a él, no sé en qué momento,
de que ese quería que fuera su destino. Sí, cuentan que además seguían en relación y hay dedicatorias hacia él una vez que ya la relación de pareja, digo, a juzgar por la nueva relación que tenían, había ya como no una seguía. amistad, sí. Bueno, vos sabés que lo que dice él es, cuando plantea esto de vamos a la Cámara a discutir esta cuestión, porque usted, señor juez, se está excediendo en sus atribuciones, porque está hablando de una cuestión que es privada. Una relación de pareja es una relación privada y usted no, y las cuestiones privadas de los hombres, dice la Constitución, están exentas de la autoridad de los magistrados porque esto es una cuestión, y está usted hablando de algo que no le corresponde y ni siquiera me citaron para que yo contara cómo era mi relación con ella. Veremos qué es lo que dice la Cámara. Bien, les agradezco a los dos. A vos. Hasta acá Muchas llegamos gracias. y ahora viene Maxi.